Padre, gracias nuevamente por esta oportunidad que tú nos das de poder exponernos a tu palabra. Gracias porque hemos podido también alabarte. Gracias porque hemos sido guiados, dirigidos a enfocarnos en ti, en la alabanza, en tu gloria, en tus propósitos, en tu salvación. Y también hemos podido participar de la ofrenda y nos hemos unido en oración también con nuestro hermano, Señor, en todo lo que va a ser este mes en cuanto a la escritura. Te pedimos que tú obres de manera eh, profunda en nuestros corazones, que cortes de nuestra vida aquellas cosas que no te representan a ti, que no muestran tu gloria y que podamos reemplazarla por aquellas cosas que te honran, que te glorifican. Y guíanos, Señor, en este gran tema, realmente lo necesitamos. Pedimos por cada uno de los hermanos que está presente y aún aquellos que no están en este momento, que también están siguiendo la transmisión. Oramos por sus vidas para que tú puedas también obrar en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este tema es un tema sustancial para nuestra vida, el perdón, ¿no? Cuando cumplimos 10 años de casados con Rebe nos imaginamos qué sería de nuestra relación matrimonial sin este elemento, sin el perdón. Sin duda en las relaciones hay muchos principios o muchas cosas que sostienen la relación, pero el perdón es vital. El perdón tenemos que ponerlo primero en la lista porque es lo que va a hacer posible que nos podamos mantener. ¿Por qué necesitamos perdón? Porque pecamos. Pecamos y pecan contra nosotros también. Ofendemos y nos ofenden. Así que necesitamos esta ida y vuelta del perdón bíblico unos a otros. No solamente es importante para nuestra vida, sino para nuestra comunidad de fe. Para la vida de la iglesia es importante el perdón. Pero si hay algo que destaca al mundo que nos rodea, es la falta de perdón, ¿no? El mundo nos intoxica de manera incisiva, vehemente, con un espíritu de venganza, de revancha, de desquite. Todo eso es moneda corriente, ¿no? En una sociedad donde el odio, el resentimiento se promueve vez tras vez. Por ejemplo, lo vemos en el entretenimiento, en las películas. La mayoría de las películas que más venden tienen un alto contenido de falta de perdón, de venganza, donde saboreamos y se puede disfrutar cuando el protagonista de la película se venga de manera lenta, va saboreando todo el daño que le está causando a los villanos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas muchas veces nos atraen porque no estamos entendiendo lo que la Biblia dice del perdón. Un no creyente es imposible que pueda perdonar de manera bíblica. De hecho, la falta de perdón es lo que caracteriza a los no creyentes. Pero muchas veces toda esta falta de perdón de los no creyentes ha salpicado e influenciado la vida de la iglesia. Muchas veces nos volvemos calculadores, fríos, ponemos condiciones para poder perdonar. Y la verdad es que nada de esto es lo que enseña la Escritura. El perdón, alguien dijo que no es siempre atractivo, ¿no? El perdón es algo difícil, es costoso, nos va a empujar a límites más allá de nuestra fe o al límite de nuestra fe, ¿no? Nos va a tentar y nos va a hacer dudar. Pero cuando se otorga perdón y se cancelan las deudas, se gana mucho más de lo que cuesta. Otra persona dijo que cuando Dios nos amó y nos ofreció perdón a pesar de nuestro pecado y a pesar de que éramos sus enemigos, hoy podemos ver este mandamiento de perdonar a otros como una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Porque al perdonar a nuestros enemigos, a aquellos que han pecado contra nosotros, los estamos amando. Una manera de amar a nuestros enemigos es perdonándolos, perdonándolos. Y esa es una manera de mostrar de manera vívida el amor de Dios. Hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva, tendremos que practicar el perdón en nuestra relación con los demás, ¿no? Sin embargo, escuchar las palabras tales como estaba equivocado,
pequé. Esto que dije estuvo mal. Esto que hice estuvo mal. ¿Me perdonás? ¿Podrías perdonarme? Sí, te perdono por esto. Me lastimó, pero te perdono. No me debes nada. Esas palabras son poco comunes, ¿no? Hoy se reemplazan con otro tipo de palabras que ya vamos a ver al final, pero no es muy común esto. Ahora, para entender lo que es el perdón, necesitamos ver qué es lo que la Biblia dice acerca del perdón. Y antes de ir a Filemón, quiero que abras tu Biblia para introducir en Mateo capítulo 18. Y acá se va a definir bíblicamente lo que es el perdón. Y quiero usar varias historias en la introducción para dar algunos matices en cuanto al perdón. Tenemos acá en este pasaje, Mateo 18, versículo 21 al 35, la parábola de los dos deudores, ¿no? Después de que Jesucristo habló cómo tratar el pecado dentro de la iglesia, ahora a Pedro se le ocurrió una pregunta, ¿no? ¿Pero cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Va a decir el versículo 21, ¿no? ¿Hasta 7 veces? Claro, Pedro, ¿de dónde sacó este número 7? Bueno, mira, cuando alguien peca contra vos, te lastima profundamente, te daña, perdonarlo una vez sería mostrar el amor de Dios, pero sería algo muy difícil de hacerlo, pero Dios nos ordena hacerlo. Ahora, esa misma forma de pecado profundo, dañino, que nos perjudica, si lo hacen por segunda vez, sería una gran obra del Señor en nuestros corazones poder perdonarlo. Pero los fariseos decían, nosotros somos más piadosos que todos, así que nosotros podemos perdonar a la gente que nos lastima 3 veces. Claro, ellos sacaron conclusiones de algunos pasajes del Antiguo Testamento como Amós y otros pasajes más y dijeron, hay que perdonar a un hombre por un daño profundo 3 veces. Y entonces Pedro, como Pedro siempre es un poco exagerado, ¿no? Él dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? O sea, el doble más 1, ¿no? Y Jesús le va a responder, no se trata de perdonarlo 7 veces. Tenés que perdonarlo 70 veces 7. O sea, imagínate, 490 veces. O sea, el punto no es que agarres la calculadora y empieces a sumar. El punto es, lo tenés que perdonar siempre. Siempre tenés que perdonar. Así que para ilustrar bien esto, para que quede grabado en su mente, en su corazón y en el corazón de todas las personas, va a contar una parábola. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron las palabras a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, el perdón es un acto de compasión. Vemos que este amo fue movido a misericordia por el siervo y lo perdonó. El perdón
Es amor expresado en medio de circunstancias difíciles. Era impagable la deuda que tenía. Sin embargo, fue movido a misericordia y lo perdonó. El perdón cancela una deuda. Eso es el perdón. Es cancelar una deuda. En estos versículos, la práctica de cancelar una deuda es una metáfora práctica para la práctica del perdón. Cuando hay una deuda, hermanos, alguien debe pagar. O la otra persona que debe tiene que saldar la deuda, o la persona a la que se le debe tiene que absorber esa pérdida. El perdón requiere algo similar, ¿no? O la persona que pecó tiene que resarcir, o la persona contra la cual fue el pecado tiene que cargar con el dolor y la pérdida. La ofensa no se puede minimizar ni ignorar. No se puede minimizar la rotura. Si decido pagarla, yo he perdonado la deuda, ¿no? Y esa deuda queda cancelada. Pero la persona que perdona ya no espera que se le pague lo que sufrió y lo que perdió. El perdón, en este sentido, es una promesa en tres aspectos. Cuando perdonás a alguien, vos absorbés el costo de la ofensa de aquel que cometió contra ti, ¿no? Cancelás su deuda y al hacerlo le estás prometiendo tres cosas. Primero, no voy a volver a sacar a colación esta ofensa ni la voy a usar en tu contra. Nunca te voy a decir lo que hiciste. Jamás. A no ser que tengamos que hablar del tema para llegar a una reconciliación, que ya vamos a ver bien la distinción entre el perdón y la reconciliación. Pero no voy a sacar esto en tu contra, para hundirte, para humillarte. Esa es la primera promesa. Cuando cancelo una deuda, también lo que estoy prometiendo es no hablar con otros, ni murmurar, ni difamarte. Claro, necesito el consejo adecuado para ayudar a tratar esta ofensa, pero muchas veces con demasiada facilidad caemos en la murmuración y terminamos hablando de todo el mal que nos hizo la otra persona y culpándolo de todo, ¿no? Pero en primer lugar, el perdón promete que nunca te va a sacar en cara aquello por lo cual le debías, aquello que te causó daño. Segundo, no solamente no te lo va a decir a vos, no se lo va a decir a nadie. No se lo va a estar comentando a nadie, porque la deuda está cancelada. Pero en tercer lugar, y esto es muy profundo, no voy a volver a mencionarla ni siquiera para mis adentros, para darle vueltas a la ofensa. No voy a reproducir mentalmente el video de tu pecado para poder saborear cada detalle atroz y todo el daño que me hiciste. No lo voy a hacer. No lo voy a ni estar pensando siquiera a ese daño. Ahora no podemos de golpe y porrazo tener un ataque de amnesia y olvidar todo, ¿no? Claro, pero si viene el pensamiento de ese daño, lo voy a disipar como cualquier otro pecado. Saben, hermanos, que cuando nosotros nos amargamos y recordamos con rencor algo con lo cual nos han lastimado y lo estamos alimentando en nuestra mente, Dios se ofende tanto por ese pensamiento como si estarías teniendo un pensamiento lujurioso. No se ofende menos con la lujuria que con el rencor y la amargura. Cuando reproducís el video en tu mente de todo aquello que te han lastimado y dañado, Dios está ofendido, porque Dios es un Dios perdonador y no se está representando su carácter como tal. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Cualquier falta de perdón va a romper estas promesas. Cuando decidimos no perdonar, decidimos hacer pagar a la persona por el daño que me ha causado. Pero en definitiva, para tener una definición concreta de lo que es el perdón, perdonar es una decisión unilateral que no depende de otros y por eso es un regalo de gracia. No es una recompensa o un acuerdo que viene porque te hayas arrepentido de ese pecado. No es así. El perdón no requiere de la otra parte, aunque la reconciliación muchas veces sí va a requerir de esa parte, ¿no? Pero recuerden esto, hermanos, el perdón es una decisión unilateral que no depende de otro. Es un regalo de la gracia de Dios. Es un acto de compasión. Y la carta de Filemón tiene mucho para enseñarnos acerca del perdón. Nos va a decir muchísimo acerca del perdón.
Cuatro de los escritos del apóstol Pablo, ustedes lo han estudiado, se conocen como los escritos desde la prisión, ¿no? Porque fueron redactados durante el tiempo donde Pablo estaba detenido ahí, no necesariamente en una prisión, sino más bien en el alquiler en una casa que estaba ahí en Roma, ¿no? Estas son las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y esta cortita personal de Filemón. En cuanto al nombre del destinatario, Filemón, su nombre, no sé si viene al caso, pero significa hospedador, alguien que es cordial, ¿no? Pero ¿por qué entra en la historia Filemón? ¿Por qué lo conocemos a Filemón? Bueno, todo lo referente a este cristiano lo conocemos por el libro de Filemón, por lo que Pablo le va a escribir a Filemón. Se puede ver que era un creyente que vivía en Colosas y era miembro de aquella iglesia en Colosas. Tenemos nosotros la carta a los colosenses para ubicar esa iglesia. Y tenemos algunos indicios de su conversión. Sabemos que Pablo es quien lo llevó a Cristo, pero no sabemos o no tenemos ningún registro de que Pablo haya estado en Colosas. Así que lo que se supone es que Pablo, mientras estuvo en Éfeso durante 3 años, le haya predicado el Evangelio a este hombre Filemón y él haya creído en el Evangelio. Así que eso es lo que sabemos de Filemón. Era un hombre pudiente, porque en los primeros versículos dice la iglesia que está en tu casa. Así que la iglesia tenía que ser, la casa de él tenía que ser lo suficientemente amplia como para albergar a un grupo de hermanos que se reunían allá. Y además al menos tenía un esclavo que se le había escapado, ¿no? Así que no cualquiera podía tener un esclavo. Este era un hombre que tenía varias posesiones. En cuanto al lugar que ocupaba en la iglesia, creemos que el pastor de la iglesia era Epafras. En este momento de la escritura de la carta, en el momento en que Filemón va a leer esta carta, Epafras estaba con Pablo ahí en Roma, ¿no? Lo estaba ayudando y estaba colaborando con Pablo. Pero aunque Filemón no era el pastor principal, podemos darnos cuenta de que tenía alguna incidencia en el liderazgo, que él tenía cierta influencia en la vida de la iglesia. Así que seguramente mientras Epafras no estaba, habrá encomendado algunas cuestiones prácticas en el funcionamiento normal de la iglesia a este hombre Filemón. Era un hombre que ya vamos a ver esas características, ¿no? que aparecen. Otro personaje que se presenta, un personaje principal, es Onésimo. Onésimo era el esclavo de Filemón. Él había huido de su amo. Era un hombre que perjudicaba constantemente a la familia, hasta que comete algo, no sabemos bien qué pasó, aparentemente le robó algo grande a Filemón, algún tesoro y salió huyendo, ¿no? Así que él había huido de Filemón, pero también tenía que huir de la justicia romana. Los romanos eran muy celosos en que los esclavos no hagan este tipo de cosas, porque en el mundo en que escribe Pablo, el tema de la esclavitud, la relación amo-esclavo, sostenía en gran medida la economía de Roma. Así que el gobierno romano, el imperio romano, vigilaba este tipo de cosas. Cuando a alguien se le escapó un esclavo, no solamente el dueño lo iba a buscar, sino que los soldados tenían que volverlo, incluso lo podían matar. Y legalmente estaba bien, cualquiera lo podía matar a Filemón. Así que a Onésimo. Así que lo que hace Onésimo es ir a buscar algún lugar para esconderse. ¿Y dónde se va a esconder? En Roma. ¿Por qué en Roma? Si los romanos porque Roma era una ciudad muy grande y es fácil perderse entre la multitud, ¿no? Lo que hace cuando está en Roma es encontrarse con Pablo, quien conocía a Filemón. Y uno dice, qué casualidad, ¿no? Justo fue ahí a encontrarse con Pablo. Pero recuerden que Pablo estaba preso. Así que lo más probable, no tenemos certeza de esto, pero lo más probable es que Onésimo haya ido directamente a buscar a Pablo. No lo conocía quizá personalmente, pero había escuchado acerca de Pablo. Seguramente escuchó acerca de Pablo, ¿no? Ya que su amo se había convertido y hablarían de todas las enseñanzas que habían aprendido con Pablo, ¿no?
Todos conocían a Pablo. Así que de alguna forma, quizá, a lo mejor, Onésimo lo que hizo fue buscar este refugio en Pablo, que interceda por él a Filemón y para que lo perdone. No estamos seguros de eso, pero lo que se va a encontrar Onésimo no es con una solución para sus problemas, sino con el Evangelio. Pablo le predica y es fruto del ministerio de Pablo su conversión. Así que ahora Onésimo era una nueva criatura. Onésimo era un creyente y estaba dando fruto de su salvación, sirviendo a Pablo en la cárcel, sirviendo al Señor, ¿no? Pero aunque es una nueva criatura, hay asuntos del pasado que Onésimo tiene que resolver. Hay algo que estuvo mal en su vida, algo que no representa el Evangelio y la salvación. Y es esta ofensa que había hecho contra otro hermano, contra su hermano en la fe, además de ser su amo, ¿no? Y tenía que ir y dar la cara. Tenía que presentarse a Filemón y pedirle perdón. Así que es animado a esto, y mientras Pablo envía a Tíquico con las cartas, con toda esta correspondencia a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Colosenses, también va a enviar a Onésimo con una carta. ¿A quién? A su amo, a Filemón. Así que hay 4 cartas que esta comisión va a llevar. Y esta carta, a su vez, de que era una vindicación, o sea, hacia Onésimo, también era una protección legal. Porque imagínense que alguno en la guardia del ejército, de los soldados, veía a Onésimo y dice, este es un esclavo, ¿quién es su amo? No, su amo está en Colosas. ¿Y qué hace acá? No, mira, acá está este papel, esta carta es su protección. Él está yendo de vuelta a su amo y yo lo estoy acompañando. Y vos podés imaginarte el viaje, ¿no? Ese viaje tan largo ahí, mucho tiempo caminando quizá, y la duda por ahí, Onésimo, pero escúchame, o sea, sí yo creí en el Evangelio y todo, ¿por qué no puedo empezar de vuelta en otro lado? Que donde nadie me conozca. Si total en Cristo somos nueva criatura, ¿no? El mismo Pablo me lo dijo, que se lo escribió a los Corintios. O sea, podría comenzar una nueva vida y ya está. Pablo le dice, no, así no funcionan las cosas. O quizá la duda de decir, bueno, pero ahora yo voy a Filemón, pero la ley lo ampara para que me mate. Y mirá si me mata, si él decide matarme. Así que estas son charlas que era de carne y hueso el hombre, ¿no? Tenía pensamientos, dudas, debilidades como vos y como yo. Y ahí estaba Tíquico animándolo a que dé estos pasos de fe. Y se presentan delante de la iglesia y les dan esta carta a este hombre que estaba presidiendo la iglesia, Filemón. Y bueno, seguramente comienza leyendo la carta a los colosenses y después hay una carta para él, una carta personal, en presencia de su esclavo desertor, ¿no? ¿Y qué hace esta epístola? Bueno, esta epístola va a dejar establecido cómo se resuelve un conflicto serio en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Y Pablo hace algo tremendo acá, porque Pablo, todas las palabras que selecciona son palabras de amor, palabras cálidas, tiernas. Cuando vos estás leyendo la carta, parece que estás dentro de una familia donde todos se están tratando con amor, la calidez de un hogar, pero cuando prestás atención a cada una de las palabras, la precisión que tiene, no parece que es una familia, parece que esto es un quirófano, donde se tiene que ser preciso, puntual, esto se tiene que decir, esto no se tiene que decir, de esta forma vamos a tratar el problema. Así que está esta combinación de amor, pero de precisión también para tratar con el pecado. Muchas veces caemos en cualquiera de esos dos extremos, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, punto. Y se pierde esa cercanía. Y a veces queremos amar más que a Dios. Y amar no en la verdad de la Escritura, sino amar en nuestras emociones y en lo que a nosotros nos parece que es amor. Y perdemos la precisión para reconciliar las relaciones de manera bíblica, ¿no? Y esta carta tiene todo. Así que vamos a poder disfrutar muchísimo esta carta. Y aunque vamos a leer, vamos a estudiar solamente los primeros 3 versículos, déjame que te la lea
y seguila en tu vista. Dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí están las preciosas palabras de esta carta. Y vamos a ver hoy la salutación. Los primeros 3 versículos que dicen: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea central de esta salutación? Bueno, Pablo saluda a Filemón de manera afectuosa y busca intencionalmente concientizarlo sobre cómo el asunto del perdón va a afectar su vida, su familia y la iglesia. Su vida, su familia y la iglesia. El asunto del perdón va a afectar todas las áreas que rodean a Filemón. Hoy solo vamos a ver la salutación de la epístola y entiendo que es solo un saludo, ¿no? Y no podemos ir demasiado lejos en las implicaciones, pero tampoco deberíamos caer en el extremo de tomar estas palabras como sin valor, como simplemente digo, hola. No es eso, ¿no? No deberíamos saltarlo a esto. Hermanos, partiendo de la base de que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es suficiente, toda la Escritura es útil para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Así que deberíamos tomar esta salutación, estos 3 versículos, con la importancia que el Espíritu Santo le estaba dando en el momento de la composición, porque ahí estuvo inspirándolo. Estas palabras. Vimos que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y pensamos de las palabras de Cristo, ¿no? Que registra Juan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vemos esas palabras inspiradas, ¿no? Pero quiero recordarte que los primeros 9 capítulos de Primera de Crónica, que son listas de nombres, también están inspirados y tienen el mismo valor espiritual para tu vida y para la mía.
Así cada genealogía, cada salutación, todo es inspirado por Dios y lo necesitamos para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra madurez espiritual. Muchas veces no vemos esto como necesario y urgente para nuestro corazón. Y sabes, quizá allí está la clave. Quizá ahí está la falta de madurez, el estancamiento en nuestra vida espiritual. Quizá ahí está nuestra debilidad y nuestras constantes caídas. En parte de la Escritura que no estamos considerando bien, porque necesitamos toda la Escritura inspirada. Muchas veces la debilidad, la superficialidad de una relación mecánica fría radican en que no estamos tomando toda la palabra de Dios. Y hermanos queridos, el problema no está en la brevedad o la simpleza de una salutación o una lista de nombres, que parece que no tiene ningún valor práctico para nosotros. El problema no está ahí. Nuestro verdadero problema es falta de fe. Tenemos un problema de fe. Sí, eso es. Es que no hemos creído lo que dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Solo porque no entendamos el punto principal de un pasaje o sus implicaciones, no debería sugerirnos que no es práctico, que no es importante y que no es necesario para nuestra lucha diaria contra el pecado. Quizás está ahí en las salutaciones. Muchas veces en las salutaciones hay más de lo que podemos percibir de manera superficial, ¿no? Por ejemplo, si vos considerás la salutación de 1 Corintios, que está del capítulo 1, versículo 1 al 3, vas a ver cómo Dios en su voluntad va a seleccionar personas para una tarea específica. La voluntad de Dios. Vas a ver también la doctrina de la santificación posicional y cómo esa santificación posicional te llama a una santificación práctica. El creyente que es santo tiene que vivir en santidad. Pero en esa salutación también ves que esto no es algo exclusivo para la iglesia en Corinto, sino que esto tiene que ver con nosotros, porque va a decir, y esto es para todos los que en todo lugar invocan el nombre de Dios. Así que en estas salutaciones se va a establecer cómo la iglesia va a ser santificada. Y de hecho la salutación en 1 Corintios es la base o la premisa para desarrollar todo el argumento del libro. 1 Corintios se trata de una santificación progresiva, la cual está expresada en los primeros 2 versículos. Así que la salutación es importante, hermanos. Cuando vas a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, también tenés algo parecido, ¿no? Ahí Pedro va a mostrar cuán importante es el contexto geográfico a la hora de escribir su carta. Pero no solamente habla de geografía, sino que habla de doctrina, porque él va a hablar de la elección. ¿Cómo es la elección? Según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado del Señor. Pero también el propósito de la elección, que es la santificación, es obedecer. Fuimos elegidos para obedecer. Tenés mucho en las salutaciones. Cuando vas a la salutación en Filipenses capítulo 1, versículo 1, pues sí, Pablo dice que es apóstol nada más, pero ¿sabes qué? Si prestas atención, ahí vas a poder distinguir 2 funciones de liderazgo en la iglesia, que son los obispos y diáconos. Así que en las salutaciones hay muchísimo. Claro que el propósito principal de la salutación es responder con cordialidad, con cercanía, mostrar la hermandad y aún la formalidad de una carta, ¿no? Eso es lo principal. Tenemos que entender que eso es lo más importante. Sin embargo, dentro de las salutaciones vas a poder entrever estos aportes contextuales importantísimos, como es el contexto histórico, geográfico, cultural, pero también se respira una atmósfera de implicaciones doctrinales tremenda que tanto el autor como los destinatarios conocían muy bien. En la salutación de Judas puedes ver esto también, ¿no? Y en nuestra salutación, en Filemón, vamos a ver cómo el tema del perdón
es un asunto individual, pero también colectivo. Aunque el texto claramente no lo dice de manera expresa, aún así está implícito, está tácito este pensamiento acá. Y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en esta mañana. Así que el título de este mensaje sería El perdón, un asunto personal y corporativo. El perdón, un asunto personal y corporativo. Empecemos con el asunto personal del perdón. Pablo va a decir, y va a empezar así, Pablo, prisionero de Jesucristo. Es interesante acá que Pablo no presenta su título apostólico como acostumbra hacerlo cuando se dirige a una iglesia, ¿no? Claro, él le habla a Filemón, pero al final habla a toda la iglesia. Sin embargo, acá no exhibe la posición legítima que recibió por la voluntad de Dios, su apostolado. En lugar de eso, lo que hace Pablo es dejar ver sus cadenas. Pablo acá se presenta como un esclavo encadenado. Al leer estas palabras, nuestra mente tiene que ir a imaginarnos en este momento las cadenas de Pablo, ese ruido al escribir. Ni bien Pablo se presenta, va a decir Pablo, prisionero de Jesucristo, encadenado a Jesucristo. Él comienza la carta haciendo este movimiento de cadenas, ¿no? Está preso Pablo. Pero claro, él no ve que está preso de Roma acá, sino que del Señor Jesús. Él sabe quién está por encima de todo. Hace lo que tiene que hacer porque es prisionero de Cristo. ¿Te acordás ahí en Efesios 6:20? Dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Yo estoy encadenado a Cristo. Así que de esta manera abre su corazón a Filemón. Él exhibe estas cadenas por causa de Jesucristo. Pablo muestra a Filemón, en primer lugar, que él no tiene opción en cuanto a Cristo. Su vida le pertenece a Cristo. Le debe obediencia, le debe sumisión, respeto, honra. No puede ir a ningún lado que Cristo no lo envíe. Está preso a Cristo. No puede hacer nada que Cristo no le ordene. No tiene libertad para decidir nada en la vida, ¿no? Al momento de rendir su vida a Cristo, se entregó como un preso a Él. Es preso de Cristo. Y aunque esto nos parezca poco atractivo a la vista, necesitamos recordar que en realidad nadie es libre en términos absolutos. Nadie es libre en términos absolutos. La Biblia muestra dos clases de esclavitud, ¿no? O dos maneras de estar presos. Una es la peor de todas, ser presos de nuestros deseos, de nuestra carne, del reino de las tinieblas. Dejar que mis emociones, que mis pecados, que el placer gobierne mi vida. Esa es la peor forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque vivo una profunda mentira donde creo que soy libre y en realidad estoy preso del pecado. Esa es la peor forma de esclavitud, ¿no? Pienso que soy el soberano de mi vida. No veo la necesidad de rendir cuentas, de buscar consejo. No tengo que dar explicaciones a nadie por lo que hago o dejo de hacer, ¿no? Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Si vivimos así o pensamos de esa manera, quiero decirte que estás pecando de forma deliberada. Y esa forma de pensar es el principio de pecado que vemos en Génesis, donde el hombre le reclama a Dios el derecho a gobernar su vida, a ser el soberano y que nadie le diga lo que tiene que hacer. Reclamar a Dios nuestra propia autonomía para dirigir nuestra vida, esa es la peor forma de esclavitud. ¿Y sabes que se cosecha sobre la marcha también? Insatisfacción. Porque nunca estar preso de los deseos va a satisfacer el corazón de nadie. Preguntale a Salomón si no, ¿no? Escribió el libro de Eclesiastés para demostrarnos eso. Eso va a traer un vacío total a la vida. Y hay un peor final, ¿no? Que es la destrucción eterna en el infierno. Esa es la peor esclavitud. Creer que yo tengo el derecho de gobernar mi vida, de ir a donde quiero ir y no ir a donde no quiero ir, de hacer lo que yo quiera hacer. Esa es la peor esclavitud, hermanos.
Pero Pablo nos presenta otra forma de esclavitud en esta carta, donde lejos de reclamar la propia autonomía de ser el soberano, se presenta como un prisionero de Cristo. Esta forma de esclavitud le da al hombre la libertad del pecado y sus consecuencias. Es una vida de profundo gozo, aun cuando se atraviesen circunstancias sumamente difíciles, pero es una vida de profundo gozo. Es una vida de obediencia centrada solamente en la gloria de Dios. Claro, no todo es color de rosa, ¿no? Aunque es la mejor manera de vivir y todos los que son traídos a Cristo en fe y arrepentimiento pueden disfrutar esto, no todo siempre es una sonrisa, ¿no? No todo es color de rosa. Sin embargo, esta es la mejor forma de vivir, estar prisionero a Cristo. Estar preso a Cristo es una vida de renuncia completa a la carne, al pecado, a los deseos. Y Pablo se ve así, se define así. Pero en realidad, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Quiénes de los que han sido salvados por Cristo no serían presos de Cristo? Vemos a Pablo como un gran héroe, ¿no? Prisionero de Jesucristo. Pero ¿acaso si vos has creído en Cristo no te ves así? ¿No te ves como un prisionero de Cristo? ¿No me veo como un prisionero de Cristo, como un esclavo de Cristo? Donde yo necesito hacer solo lo que Dios quiere que haga. Si no nos vemos así, entonces somos presos de otra cosa, de los deseos. Podemos decir que creemos en Cristo, pero si no estamos prisioneros de Cristo, no hemos creído. Cualquier persona que se haya entregado al Señor, que haya venido a Dios en arrepentimiento y fe, va a quedar preso de Cristo. Pensamos en la salutación de Pedro, ¿no? Elegidos para obedecer. Y acá Pablo se presenta en esta carta como un hombre que no tiene opciones. Él tiene que obedecer a Cristo en todo, porque esto es lo que Él es. Así que este primer ruido de cadena se ve a un hombre sin opciones. Ya puedes anticiparte a lo que le va a decir a Filemón, ¿no? Vos también estás preso de Cristo, Filemón. Así que vos tampoco tendrías opciones para decidir lo que vas a hacer con Onésimo, ¿no? Pero esto es algo que lo tiene que tomar Filemón de manera personal. Así que Filemón tiene que resolver bajo qué régimen se va a colocar. Si bajo el régimen del mundo, en el cual podría no perdonar a Onésimo si no le conviene, o si sobre el dominio de Cristo. Si las cadenas de Pablo van a ser las cadenas de Filemón, él va a perdonar a Onésimo. Y ahora se dirige, menciona a Timoteo, ya lo vamos a ver al final, pero dice, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aunque se mencionan varios nombres acá y veremos la importancia de esto, el texto nos deja ver en primera instancia el enfoque principal que es esta carta dirigida a Filemón. Específicamente va dirigida a él. Después que Pablo hace su presentación como alguien que se somete a Cristo, luego de manera afectiva va a reconocer dos características en Filemón y que también se asocian con Pablo, ¿no? Filemón dice el amado, el amado. Hay un artículo ahí que nos define y nos especifica a quién se refiere. Es Filemón. Filemón el amado. Tremendo, ¿no? Filemón el amado. El adjetivo amado, para que sepas, comparte el mismo significado que el verbo agapao, de donde entendemos el sustantivo ágape, amor, ese amor de Dios. Bueno, Él es el amado. Filemón, no interesa lo que significa tanto tu nombre, significa, lo que interesa acá es que sos amado. Eso es lo más importante. Dios te ha amado tanto, Filemón. Filemón, recordá que fuiste amado. Fuiste comprado con el precio más costoso. Fuiste comprado con la preciosa sangre de Cristo. Y no porque la calidad de tu vida valía algo, ¿no? No se basa en tu valor. Se basa en la calidad del amor de Dios. Filemón, sos el amado.
Y claro, ese alto precio que tuvo que pagar Dios para que Filemón sea amado, eso se relaciona con la profundidad del pecado de Filemón. El pecado de Filemón, la ofensa a la santidad de Dios, requirió que él necesite un gran Salvador, que es Cristo. Él es el amado. Y no hay palabras para explicar la forma en que fue amado Filemón. Es el amado. En Juan 3:16 habla del amor de Dios, ¿no? Y lo expresa así, de tal manera. ¿De qué manera? De tal manera. No se dice de qué manera, es de tal manera, ¿no? En el texto original es esta clase de amor. ¿Qué clase? No sabemos explicarla. No hay definición, no hay articulación para esto. Es de tal manera. En Juan 13 también dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Cómo había amado a los suyos? De esa manera en que los amó. De esa manera en que amó a Filemón y de esa manera en que amó a los suyos. Y claro, siguiendo el pensamiento de Juan, él, ¿cómo se definía a sí mismo en el Evangelio? Como el discípulo que Jesús amaba. Ni siquiera dice yo Juan, no, el discípulo que Jesús amaba hizo esto. O sea, lo primero que ve Juan es el amor de Dios en su vida. Y claro, cuando escribe 1 Juan, capítulo 3, él está asombrado, ¿no? Y va a decir, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor profundo este. Imagínate ahí la escena, quiero que pienses, porque esto es una carta, pero está impregnada de narrativa esta carta. Así que pensá en esta escena. Tíquico, ahí recién llegado a Colosas, entrega la carta de Colosenses. Esta carta es leída por Filemón, probablemente a toda la congregación. Porque claro, no estaba Epafras, el pastor principal, así que él sería la persona que la va a leer en alguna de las tareas que había delegado. Ahora, Tíquico no viene solo, no se presenta solo a traer esta carta, sino que trae a alguien con él, ¿no? Y es este hombre que causó tantos problemas, que cuando lo ve, lo primero que piensa es en la ofensa, en el daño que causó y en cómo este hombre salió huyendo. Seguramente habrá causado algún daño en su economía, en su imagen, no sabemos específicamente qué, pero esto es algo pesado. Y ahora se presenta acá y le da una carta, la carta del apóstol Pablo. Lee las primeras palabras y se puede percibir, y Filemón lo entiende bien, mirá, Pablo está encadenado. Hasta se imagina el ruido de cadenas, ¿no? Es un hombre que está preso de Cristo. Y esto, yo también estoy así, en esa misma condición que Pablo. Pero a su vez se agrega este detalle. Filemón, sé que estás viendo a esta persona que te lastimó, que te hirió, que abusó de tu confianza, que solo se dedicó a perjudicarte. Pero recuerda quién sos, Filemón. Vos sos amado. Sos amado, Filemón. El amado. El amado. El amor de Dios se derramó en tu corazón. Puedes pensar este hombre con el rollo ahí casi temblando al leer estas cartas, ¿no? Sabe perfectamente de qué se trata el escrito. ¿Está Onésimo ahí? ¿Está la carta personal para él? ¿Qué vas a hacer, Filemón? Él debe perdonar. Porque para ser amado, él antes, ¿qué tuvo que haber sido? Perdonado. A él lo tuvieron que perdonar para poder amarlo. Él tuvo que haber sido recibido a misericordia y ahora no tiene opción. No hay alternativa para Filemón. Filemón, para entender la manera en que fue amado, tuvo que haber entendido la dimensión del perdón en su vida. De hecho, él lo entendió. Porque una persona que se sabe perdonada, que se sabe amada, ¿sabes lo que va a hacer por el Señor? Lo va a entregar todo. Lo va a entregar todo. ¿No es el caso de Pablo, acaso? Él era perseguidor de la iglesia de Cristo, se convirtió y ¿qué hizo con Cristo? Lo sirvió entrañablemente. Ahora soy esclavo de Cristo. Porque fue amado y fue recibido a misericordia. Entonces él ahora va a entregar su vida y es prisionero de Cristo. Y Filemón lo mismo, ¿no? Porque no solamente se dice que es el amado,
sino que ¿qué es? Colaborador. Es uno que coopera con nosotros, hace lo mismo que nosotros. Filemón es uno de nosotros. O sea, es un hombre más que fue salvo por la gracia de Dios y entendió el valor de la salvación y por eso ahora está dispuesto a entregar toda su vida a Dios. Eso es lo que hace una persona que ha sido amada, que ha sido perdonada. Muchas personas pueden hacer algunas cosas por Dios, ¿no? Algún servicio cristiano, gastar algún que otro recurso, algo de tiempo. Pero ¿sabes qué hacen los amados, los hijos de Dios? Lo entregan todo. Se hacen cargo de manera absoluta de los asuntos del reino. Los amados dedican su vida, ¿por qué? Porque han sido perdonados. Los amados viven sin reservas. Y lo que hace Pablo es estrujar el corazón, las emociones, el pensamiento y la teología de Filemón por medio de esta carta, ¿no? Apenas lo saluda. Quiero que pensemos en este concepto y que leamos otra historia que está en Lucas para que entendamos la dimensión de cómo alguien que es amado, perdonado, después lo entrega todo. Anda a Lucas capítulo 7, versículo 36 hasta el versículo 48. Fíjate, dice que uno de los fariseos, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, que era pecadora, todos son pecadores, ¿no? Pero esto significa que ella vendía su cuerpo, ¿no? A eso se refiere con que era pecadora. Bueno, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, no lo dijo en voz alta, ¿no? Sino para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, bueno, Jesús sabe todo, ¿no? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos dos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Quiero mencionarte un detalle simplemente. Al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Y al que poco se le perdona, poco ama, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Y a quién se le puede perdonar poco delante de Dios? A nadie, ¿no? Todos los que recibieron el perdón de Dios tienen que amar como esta mujer amó. Todos aquellos que son conscientes de este perdón tienen que entregar su vida a Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Si estudias la narrativa es tremendo, ¿no? Este acto de adoración a Dios. Ella entregó la mayor posesión que podía tener. Entregó toda su vida. ¿Y cómo lo entregó? ¿Cómo sirvió y honró al Señor? A sus pies, humillada, con humildad de espíritu y de corazón, sin importar lo que los otros dijeran y sin esperar que nadie haga nada. Porque esta mujer podría haber dicho, bueno, pero alguien le va a lavar los pies a Jesús, ¿no? Ella no estuvo pensando en eso. Ella hizo lo que tenía que hacer una persona que fue perdonada. Así que el punto
es que que alguien que solamente hace cosas para Dios, comparado con alguien que es amado. ¿Cómo va a ser su práctica, no? Muy diferente. A alguien a quien se le ha perdonado tanto, está dispuesto a entregar toda su vida. Y acá lo tenés a Filemón, ¿no? Un hombre que es colaborador de Pablo y que, ¿cómo se ve el amor de Dios? El amor de Filemón hacia Dios, hacia el ministerio, hacia las personas. Él conforta a los hermanos, se dedica a esto. Se dedica a animar, a alentar. Y en forma práctica, ¿qué usa él para servir a los hermanos? ¿Qué usa? Su casa, ¿no? Sus posesiones materiales. Está todo entregado al Señor. Todo dedicado para Él. Pero tiene que perdonar. Así que el perdón es un asunto personal. Habla de lo que Él es y lo que Él hace y comienza acá. En Filemón, recordá que esto no es cuestión bilateral, sino unilateral. No hay condiciones para esto. Hermanos amados, en esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿a quién necesitamos liberar? ¿Qué deuda necesitamos cancelar? ¿A quién tenemos que perdonar en esta mañana? ¿Qué persona cuando la recordamos trae amargura a nuestro corazón? Hermano amado, tenés que perdonar. Sos amado, tenés que perdonar. Has sido perdonado, entonces tenés que perdonar. Tu perdón y mi perdón no está limitado al daño que nos hayan causado. Porque al final a nosotros nadie nos hirió y nos lastimó más de lo que nosotros ofendimos a Dios, ¿no? Nuestra culpa es mayor de la culpa de otros hacia nosotros. Así que debemos perdonar. No esperemos una señal para poder perdonar, para hacer lo que tenemos que hacer. Esto es algo personal, se trata de lo que somos. Pero en segundo lugar, el asunto familiar del perdón. Vimos el asunto personal, pero en la parte B del versículo nos va a mostrar el asunto familiar del perdón y vamos a ir un poquito más rápido. Aunque esta carta va dirigida especialmente a Filemón, y ya lo mencionamos, se nombran otros destinatarios también, que van a acompañar a este destinatario principal. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo, de los comentaristas conservadores, ¿no? Coinciden en que la hermana Apia era la esposa de Filemón, mientras que Arquipo era su hijo. Recordalo a eso, anotalo ahí en tu Biblia. Es muy probable que esto sea así por la importancia del tema. Y va a decir, y a la amada hermana Apia. En el texto original no aparece la palabra amada. No es que no sea amada, pero no hay un énfasis en eso. Sin embargo, hay un énfasis en que es la hermana, ¿no? Es su hermana en la fe. Y claro, se la menciona porque este asunto a resolver con el esclavo Onésimo es un asunto que iba a afectar la vida de su esposa. Como toda mujer virtuosa, y eso ya lo aprendimos en Proverbios 31, Apia estaba involucrada en los asuntos del funcionamiento y la administración del hogar. Y ahora, ¿quién llegó? Alguien que hacía que el hogar no funcione de la mejor manera. Onésimo, este esclavo inútil, alguien que había causado muchos desafíos prácticos. Y Filemón era el responsable de tomar una decisión práctica, pero con mucho cuidado. Porque sea cual sea la decisión que Filemón va a tomar, va a afectar la vida de su esposa, quien primero la tiene que ver como su hermana en la fe, y no poner tropiezo en su vida. Así que Filemón, no solamente por lo que es en la fe y donde ha dedicado a entregar su vida, tiene que perdonar, sino que ahora la presión aumenta y está su esposa acá. Lo que haga Filemón va a afectar para bien o para mal la vida de su esposa. No va a haber una posición neutra. El efecto no va a ser cualquiera, sino que va a tomar una dirección. Filemón debía ser consciente de que si perdonaba a Onésimo, esto iba a ser un avance tremendo y un testimonio impactante en la vida de su esposa, que sabía lo que este hombre había causado a Filemón. Pero el rencor y la amargura también iban a contaminar
y poner tropiezo en la vida principalmente de su hermana, que es su esposa, pero que es su hermana. Y él tiene que tener cuidado con esto. ¿Quién es Arquipo, nuestro compañero de milicia? Va a decir Pablo. Bueno, aparentemente es el hijo de este matrimonio, ¿no? Y se menciona como un compañero de milicia, alguien que está haciendo el servicio militar, un muchacho que está siendo entrenado en la disciplina espiritual. Este hijo está siendo preparado, como dice el Salmo, como una saeta para ser lanzada a los propósitos de Dios. Y es tremendo cómo el perdón va a afectar su familia. Porque vos podés estar disciplinando a tu hijo en los hábitos más radicales en cuanto a la vida espiritual, pero si ellos son contaminados con la amargura de tu propio corazón, no va a servir para nada. Así que está este compañero de milicia, este joven que está siendo entrenado, que está siendo preparado para servir también como testigo, ¿no?, de qué es lo que va a pasar. Es tremendo cómo el perdón o la falta de perdón afecta a las familias, ¿no? El daño que causa la amargura es humanamente irreparable, hermanos. Se pierde tanto tiempo. Pero los beneficios que trae el perdón son un fruto abundante y permanente. Ahora, podríamos preguntarle a Filemón, ¿qué vas a hacer con esta situación? ¿Qué vas a hacer con esta situación? ¿Vas a hacer lo que se supone que tiene que hacer un amado que quiere también ser de buen testimonio para su familia? ¿O vas a guardar rencor? Hay muchas historias de familias en la vida real, ¿no?, que guardaron rencor durante muchísimos años. Se han hecho hasta películas de eso, ¿no?, de cómo se peleaban familias y una cosa chiquita se desencadenó a escalas gigantescas, ¿no? Pero hay una historia bíblica también, y no lo busques, yo te lo voy a mencionar porque son varios versículos, que es impactante. Y es el rencor que sostuvo Esaú contra su hermano Jacob. Ahí en Génesis 25 dice que el versículo 27, que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto, habitaba en tiendas, ¿no? Y el versículo 29, un día guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Así que ustedes ya saben la historia. Sí, te doy de comer, pero me tenés que dar tu primogenitura a cambio de este guiso. ¿Y qué hizo Esaú? Le vendió su primogenitura por este guiso. Y el versículo 34, como un comentario autoritativo, dice el narrador, así menospreció Esaú la primogenitura. Luego pasó un tiempo, y de esto Jacob no se olvidó, donde pensó Isaac que ya se iba a morir y tenía que dar la herencia, la bendición a sus hijos, ¿no? Y él había hecho preferencias con Esaú y lo quería bendecir a él, pero lo suplanta Jacob y obtiene su bendición. Así que se va a presentar ahora Esaú a Isaac y para que lo bendiga. Y no tiene más bendición. Se acabó la bendición, alguien vino antes y te robaron la bendición. Así que Esaú responde a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío. No entendía nada del valor espiritual de lo que estaba en juego. Claro, había menospreciado la primogenitura, él veía el beneficio nada más, ¿no? Pero dice, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. O sea, lloró a los gritos, está diciendo. Esto le causó mucho dolor. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, presten atención a estas palabras, en su corazón. Antes habíamos visto a un fariseo que había hablado en su corazón y fue escuchado, pero claro, por Cristo. Pero ahora estás una persona resentida, amargada, pensando en su corazón. Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Tremendo. Eso dijo en su corazón. Pero el versículo 42 dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. La amargura no se puede ocultar. Es como algo que impregna todo, ¿no?
Esto es lo que dijo en su corazón, pero esta es la forma en que él vivía, de una manera amargada, ¿no? Así que él se consolaba con la idea de matar a su hermano. Pasó un tiempo. Esto hizo que Jacob salga huyendo, se va con su tío Labán. Bueno, ya también saben la historia, todo lo que sucede. Lo deja Labán y emprende un camino solo, ¿no? Con su familia. Pasan 20 años desde el robo de esta primogenitura aproximadamente. Y se reencuentran. Y eso lo podés ver ahí en Génesis también. Se van a reencontrar. Imagínate lo que va a pasar acá, ¿no? Bueno, Jacob está pero temblando de miedo. O sea, va a hacer todo lo que esté a su alcance para apaciguar la ira de Esaú. Le da regalos, todo. No entiende nada Esaú. Pero cuando se ven, sale corriendo Esaú y lo abraza y lloran, ¿no? Lloran juntos. Y después dice, ¿para qué es esto? No, yo ya tengo mucho y estemos juntos. Bueno, ahí voy, le dijo Jacob. Te lo estoy resumiendo. Al final lo restafó porque nunca lo siguió. Fue para otro lado. Pero el punto es esto. Durante 20 años, ¿qué creen que estuvo haciendo Esaú en el corazón de sus hijos y de sus nietos? Los estuvo contaminando con un odio, con un rechazo hacia Jacob. Quizá en algún momento le iba bien a Esaú y decía, mirá, prosperamos, ¿eh? Y eso que me robaron la bendición, pero igual prosperamos. Mirá todos los animales que tenemos, a pesar de que me estafaron. Salimos adelante por nuestras propias fuerzas. En algún momento les iría mal y tendría escasez y diría, mirá vos, este Jacob me las va a pagar, ya me lo voy a encontrar un día. Mis hijos están sufriendo por culpa de él, no lo voy a perdonar. Porque una cosa es conmigo, pero esto afectó a toda mi familia, así que no lo voy a poder perdonar. Lo voy a matar. Y eso es lo que hizo durante 20 años Esaú. Y ahora se encuentran y no se trata el tema. Parece que está todo bien. En nuestro lenguaje se habrán dicho, está todo bien, olvidemos todo el pasado y ya está, ¿no? Y lloraron juntos. Sin embargo, pasó un tiempo después, el libro de Amós, llegás a uno de los profetas menores. Y en el capítulo 1, versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto, Edom es Esaú, y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, hay un juicio que no va a retroceder. Es un juicio que no hay vuelta atrás. Vas a ser castigado. No revocaré el castigo. ¿Por qué? Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Así que el título de la Biblia ahí dice la reconciliación de Esaú y Jacob. Saquen ese título, no es verdad. Amós dice que perpetuamente guardó el rencor. ¿Cuánto tiempo había pasado hasta que se escribió esta carta? Este profeta escribe esto. 1000 años. O sea, 1000 años de rencor. Generación tras generación, teniendo estos mismos patrones. El rencor no tiene límites, hermano. La amargura no tiene límites. Y no solo afectó a su familia que vivían con él, afectó a toda su familia que iba a venir. A todo su porvenir afectó con el rencor, con la amargura, con la falta de perdón. Y es así, hermanos. Esa esposa que el Señor te mandó a pastorear va a ser contaminada con tu falta de perdón, con tu amargura. Los hijos que están siendo disciplinados en las disciplinas espirituales van a ser echados a perder por la amargura. La falta de perdón tiene que ser expuesta, sí o sí. Esto debía ser consciente a Filemón en cómo iba a afectar a los suyos, ¿no? Ahora está toda la familia acá, de Filemón. Filemón era prisionero de Cristo, como Pablo, ¿no? Y no tenía libertad sobre este tema. Filemón tenía que perdonar, ya que él era amado. Y la familia también tenía que motivar a esto, ¿no? Porque esta carta se lee frente a la familia. Así que todos están presionando hacia una sola dirección, que es el perdón. Hermanos, ningún integrante de la familia tiene que guardar silencio cuando hay falta de perdón. Nadie. Esto tiene que ser expuesto. Todos están involucrados e intimados también a obedecer a Dios. Si alguien en la familia
no perdona, claro que esto es un asunto personal, pero no queda ahí. También va a ser un asunto que afecte a toda la familia. Así que todos tienen que perdonar. Tendríamos que hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Tus cercanos, tu esposa, hijos, esposo, son testigos de falta de perdón que has tenido hacia otros? ¿De murmuración, de amargura, de hablar mal? ¿Son testigos ellos? Los estás contaminando. Arrepentite de eso. Los estás contaminando. Los estoy contaminando si hago eso. Tengo que perdonar. ¿Te das cuenta el tropiezo que podemos estar causando? En el contexto de Mateo 18, cuando Jesús habla del perdón, antes había hablado del tropiezo. Que si alguno es de tropiezo, alguno de estos pequeñitos, es mejor que se ate en su cuello una rueda de molino y que sea echado en lo profundo del mar. O sea, que sea matado esa persona. Por tanto, iba a decir, tienes que tomar todas las medidas radicales para no ser de tropiezo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. También lo repite en ese contexto, ¿no? Hay que tomar medidas radicales para no ser de tropiezo a la familia. Pero el asunto del perdón no solamente es un asunto personal, un asunto familiar, sino que también es un asunto eclesial. ¿Qué es eclesial? Relativo a la iglesia. Simple. Mira, Pablo dijo que ya es prisionero de Cristo, pero acá menciona al hermano Timoteo, que no tiene nada que ver con la familia de Filemón, pero sí con el ministerio en la iglesia, y tiene que ver no tanto de Colosas, pero sí con el ministerio que está desarrollando Pablo. Pablo menciona a Filemón, a quien va dirigida la carta, como su colaborador, a su familia, pero después a la iglesia que está en tu casa. O sea, después de leer la carta de Colosenses, todos tenían que leer esta carta. Todos iban a saber del problema que Filemón tenía. Dice el hermano Timoteo. Timoteo es testigo en este sentido de cómo se manejan los asuntos delicados dentro de la iglesia. Recordad que Pablo es el mentor de Timoteo y le está enseñando cómo tratar un problema con uno de los líderes de la iglesia. Así que tiene que tomar nota de esto, Timoteo. Y él sabe de este tema. Él tiene que saber como siervo de Dios, y cada uno tenemos que saber como siervos de Dios, aunque no tengamos nada que ver con esa familia, sí tenemos que ver con la comunidad de fe. Así que cada uno tenemos que involucrarnos cuando vemos falta de perdón, cuando vemos se percibe esa amargura, ¿no? Todos tenemos que involucrarnos como iglesia. No hay elección tampoco para nosotros. Dice, la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que está en tu casa. Qué bárbaro. Si bien la carta está dirigida, ya te lo dije, principalmente a Filemón, primero, ¿quién conoce este asunto? Pablo, ¿no? Que escribe la carta. Pero Timoteo también conoce este asunto, porque Pablo le está enseñando a Timoteo cómo resolver este conflicto. Claramente Onésimo, que es el ofensor, así que tenés Pablo, tenés Timoteo, tenés a Onésimo, que es el ofensor. Tíquico está acompañando a Onésimo, así que él también conoce del problema que hubo entre estas personas. La esposa de Filemón, el hijo de Filemón y toda la iglesia que está convocada para tratar este asunto. A su vez, fíjate el versículo 23 de Filemón, dice, te saluda Epafras. ¿Te acordás quién era Epafras? El pastor de Colosas, pero no estaba en este momento, estaba con Pablo. Así que tu pastor te está mandando saludos. O sea, tu pastor sabe también de este asunto. Pero no solamente él, sino Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, esto es tremendo, hermanos. Lo que hace Pablo no es querer avergonzar a Filemón, sino que Pablo sabe cuán importante es el perdón en la vida de la iglesia y está utilizando todo lo que tiene a mano para presionar a Filemón a que perdone a Onésimo. Así que él le muestra a todas las personas habidas y por haber que tiene a la mano para que sepan, mirá, todos están viendo. Tu pastor está conmigo, pero ya sabe lo que tienes que hacer. Timoteo está aprendiendo a cómo se lleva esto, así que actúa bien,
Filemón, actúa bien, porque aparte hay otros colaboradores que van a ser testigos de esto. Y la iglesia que está en tu casa, o sea, vos abriste la puerta de tu casa porque amaste a Cristo, porque fuiste perdonado y entregaste toda tu vida por Él. Ahora toda la iglesia es testigo. Quiero recordarte, hermano, que lo que tenía que hacer Filemón no era tan simple. No dice bien qué es lo que pasó, pero esto es algo que había perjudicado constantemente a Filemón, ¿no? Parece que le había robado algo. ¿Y vos qué harías con una persona así? Que durante toda tu vida te estuvo lastimando, dañando, siendo de tropiezo, y después te hace algo grave y se va. Y ahora vuelve. Perdóname, te dice. Sí, sí, yo te re perdono, soy re bueno. No, no, no es así, ¿no? No es así, pero tenemos que saber lo que está en juego si no perdonamos. Por eso, lo que necesita Filemón para perdonar a Onésimo es la gracia de Dios. Y esa es la gracia que habla el versículo 3, gracia y paz a vosotros, todos, ¿no? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta situación está expuesta delante de todos en la congregación. Pero te mencioné que llegaron 2 cartas a este lugar, ¿no? ¿Te acordás? La primera era Colosenses. Probablemente se leyó primero. Y la iglesia, bueno, hay 2 cartas. La primera carta, ¿de qué habló la primera carta? Bueno, que Cristo tiene que tener el primer lugar en todo. Que le debemos honor a Él en todo. En todo tiene que tener la preeminencia a Cristo. Y esto es lo que Pablo se dedica. Él exhorta a todo hombre a que madure en la fe. Todos tenemos que madurar. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, se lee el capítulo 3, ¿no? Y toda la congregación escuchó este capítulo 3 de Colosenses. Y cuántas cosas para dejar, ¿no? Cuántos pecados que la iglesia tenía que hacer morir. Todos estaban con los corazones cargados, como cuando nosotros recibimos tanta palabra, curso de consejería, que tarea, y un montón de pecado que va saliendo de nuestro corazón y tenemos que cambiar, ¿no? Así que ellos tenían que dar algunos pasos difíciles. El capítulo 3 específicamente habla del perdón, que tenemos que perdonarnos como Cristo nos perdonó. Y es muy probable que si Pablo menciona eso es porque en la iglesia de Colosas hay problemas de amargura, de falta de perdón. ¿Y cómo van a hacer los hermanos para obedecer esto? ¿Cómo van a hacer de manera práctica? ¿Cómo van a perdonar ellos? ¿Cómo van a dar este paso tan difícil? Bueno, están las palabras, ellos tienen que obedecer. Pero claro, Dios es tan grande en misericordia que ahora les va a dar un ejemplo, ¿no? Están las palabras, pero ahora les va a mostrar un ejemplo. Quiero recordarte algunas cosas que Pablo exhortó a la iglesia de Colosas y que se leyó en ese mismo momento. En el capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Esto tomaría un proceso largo, ¿no? Todos los pecados y compararlo con lo que nosotros hacemos, ¿no? Estamos con la ira nomás. ¿Y cuántas clases con la ira? Y todavía no podemos anotar la situación en la que nos enojamos, ¿no? O nos cuesta resolverlo bíblicamente, renovar nuestra mente, qué esperaba Dios. Imagínate todos los pecados, todo esto está cargando el corazón de la iglesia. Va a tomar un tiempo y el creyente de manera activa tenía que ser parte, tenían que ser responsables y el Espíritu Santo iba a hacer la obra de santificación. Pero había que luchar contra el pecado, ¿no? Y no se trata solamente de dejar el pecado, sino se trata de ¿qué? Renovar la mente y después revestirse, ¿no? Reemplazar. Así que el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y
amados. Recordá, eso es muy importante. De entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora tenés el principio y tenés la ocasión para obedecer esto. Todos son testigos acá. Filemón no se puede tomar un tiempo. No hay tiempo que perder. Hay que perdonar a Onésimo. No hay opción. De lo contrario, la falta de perdón va a ser una carga amarga para él, una carga amarga para su familia y una carga amarga para la vida de la iglesia. No perdonar sería lastimar el cuerpo. No perdonar sería lastimar el cuerpo. Sería contristar al Espíritu Santo, ir en contra de la voluntad de Dios, hacer algo contrario al Evangelio, a la salvación. Sería causar tristeza al pueblo de Dios. La salud de la iglesia radica en mi falta de perdón o en mi perdón. Tengo que entenderlo así. ¿Te acordás? Ahí leíamos en Mateo 18 la parábola de los 2 deudores. ¿Qué hicieron los consiervos? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. La falta de perdón entristece al pueblo de Dios. Así que la iglesia tiene que estar necesariamente involucrada. La iglesia tiene que saber lo que está pasando y tiene que presionar en esa única dirección. Es el perdón. No importa el tamaño de la ofensa que me hayan hecho. Tengo que perdonar. Tengo que decidir perdonar. Y recordar que el perdón es una promesa que hacemos, de no sacar en cara, de no hablar con otros de esto y ni siquiera traerlo en mi corazón, en mi mente. Hermanos, cada uno de los que gozamos una correcta relación con Dios estamos obligados a perdonar. Es gravísimo no perdonar. Pensalo solamente en este aspecto de la iglesia. Estás lastimando el cuerpo. Estás ofendiendo a Dios. Estás destruyendo el templo. ¿Te acordás lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16? Nos acordamos de Juan 3:16 y está re bien que nos acordemos eso. Pero recordá también 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es una actitud temeraria la que estamos tomando cuando decidimos no perdonar. Nos exponemos al juicio de Dios. Así que el perdón no puede tener límites, ¿no? Al menos por 3 cosas no puede tener límite. Primero, no podemos poner límite al perdón porque nunca vamos a perdonar una falta tan grande hacia nosotros como la falta que cometimos en contra de Dios. Qué miserable que somos, hermanos, porque muchas veces pensamos que a nosotros nos han causado tanto mal y nosotros no hemos hecho eso con Dios. No. Lo nuestro fue 10.000 talentos. A nosotros nos deberán un día de trabajo. Pero nunca estimemos la falta hacia nosotros como más grande de lo que nosotros le hicimos hacia Dios. Así que estamos obligados a perdonar. En segundo lugar, el perdón refleja el amor y la misericordia de Dios. Deberíamos tener esto en nuestra conciencia y tomar una iniciativa en cómo vamos a mostrar esa misericordia de Dios. Siempre me impactan las palabras de David, cuando el Señor ya le había dado la victoria sobre sus enemigos, ¿no? ¿Te acordás lo que buscaba? Buscaba a alguien de la casa de Saúl. Y él decía, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, de uno de sus enemigos, a quien haga yo misericordia de Dios? Es tremendo, ¿no? Es mostrar la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, otra razón, es que perdonar traerá consecuencias durísimas a nuestra vida. Así que, en conclusión, el perdón involucra lo personal, lo familiar, lo eclesial. Puede traer gran crecimiento, madurez a la vida de la iglesia, pero puede traer tristeza y debilidad a la vida de la iglesia. Así que perdonemos, hermanos. Y algo práctico, vamos a terminar siempre con algo práctico. ¿Cómo pedir perdón? La manera de pedir perdón, hermanos, es fundamental. Si has resuelto pedir perdón a través de este estudio, tenés que ser preciso en cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, si yo
no sé, tiro accidentalmente agua y te salpica a vos, no te tengo que pedir perdón por eso, porque fue un accidente, ¿no? Me puedo disculpar por lo que hice, discúlpame, pero si yo agarro esta misma taza de agua y te la tiro así en la cara, ahí ya no es lo mismo, ¿no? Ahí sí te tengo que pedir perdón, porque cometí un pecado y necesito que me perdones. Pero una disculpa, ¿es lo mismo que pedir perdón? No. Primero tenés que nombrar el pecado específico. Perdóname, ¿por qué? Por todo. No, por todo no. ¿Por qué pecado? Se nombra el pecado específico. Así que te quiero pedir perdón porque te grité, porque dije esto motivado por mi pecado y estas palabras fueron para herir. Así que explícitamente le tengo que decir a la persona que me perdone por esto y por lo otro. El pecado se tiene que mencionar de manera explícita. Estuve mal, no debía haber hecho eso. No debí ni siquiera haber pensado así, perdóname. Te pido que me perdones. Nombre el pecado y pida perdón. No, lo siento, no debía haber hecho eso. Lamento haberte... No, lamento se está centrando en vos. Lo siento se sienta en vos. Todo eso se centra en uno. El perdón se centra en el pecado, en la ofensa. No es que te pido perdón porque yo me siento mal. Te pido perdón porque hice las cosas mal, independientemente de cómo me sienta. Y estaría bien que me sienta mal. Pero aunque no me sienta mal, si sé que pequé, tengo que ir a pedir perdón. Por eso no es lo siento, lo lamento, como escuchamos en las películas, ¿no? Es te pido perdón, te pido perdón. Ahora, la persona que ha sido ofendida, ¿qué va a decir? Sí, está todo bien. Lo que está haciendo está minimizando la ofensa. No tiene que hacer eso. Tiene que admitir el daño. Sí, me dañó. Te perdono. Te libero de esa deuda. Así que un perdón falso se da en el contexto donde una de las dos partes está fallando. Donde alguien está simplemente diciendo, no pasa nada, no te preocupes. No me preocupo, no, porque si me está pidiendo perdón por el pecado, sí me tengo que preocupar. Porque a mí lo que me interesa es que la persona no peque y se arrepienta. Así que, ¿cómo tenemos que pedir perdón? Te pido perdón. ¿Por qué? Por este pecado específico. ¿Cómo tenemos que perdonar? Te perdono, te perdono. Te perdono por esto que hiciste. Y prometo que no te lo voy a sacar en cara para tu mal. Si lo tenemos que hablar es para establecer una reconciliación. Pero no lo voy a hablar con nadie más. Y me comprometo a ni siquiera pensarlo para mis adentros. Si lo llego a hacer me voy a arrepentir porque estaría pecando delante de Dios. Hermanos amados, y les digo a propósito, amados, ¿no? Que Dios nos dé gracia para perdonar y pedir perdón y disfrutar de la gracia de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que la bendigas y que traigas convicción de pecado a nuestra vida. Que nos ayudes a perdonar y también a aprender a pedir perdón, Señor. Que no seamos superficiales en cuanto a las relaciones, sino que entendamos la importancia que esto tiene, Señor. No solo va a afectar nuestra vida, no solamente afecta a los nuestros, a nuestra familia, sino a la comunidad, Señor, a la comunidad de fe, a los creyentes, a la iglesia, Padre. Así que el perdón es algo muy importante, Padre. Ayúdanos, Señor, danos la gracia para avanzar en nuestra lucha contra el pecado y admitir primero delante de ti que te hemos fallado. En el nombre de Jesús, amén.